Buenas noches. El motivo de este video es hacer una pequeña síntesis sobre la historia de la película La chica danesa y de un documental sobre Dana Sultana, una pareja transexual. Este video tiene el propósito como práctica de estudios de la asignatura sobre la sexualidad. Empecemos a hablar un poco sobre la película La chica danesa. Pues esta película cuenta la historia de un pintor quien decía sentirse mujer. Pues una historia que conmovió mucho debido a que es una historia de la vida real en la que el protagonista pues atravesó por la lucha de tener que lidiar con el hecho de sentirse mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, pero para su satisfacción pues logró contar con la ayuda o el apoyo de su esposa en ese momento, una persona que incondicionalmente pues la apoyó basada en el amor que sentía por esta persona. Saltan muchas preguntas o interrogantes alrededor de lo que es la transexualidad, como el hecho de que en qué edad empezamos a diferenciar lo masculino y lo femenino, a qué edad empezamos a identificarnos como niñas o niños. Pues es una cuestión muy íntima, son sentimientos íntimos del ser, que sí se cuestionan a nivel social, a nivel familiar e incluso a nivel personal, pues tiende a sentirse o a entrar en un conflicto. En este caso, pues la orientación sexual de Einar, que era el protagonista de la chica danesa, básicamente a nivel social, pues existen innumerables prejuicios alrededor de lo que es la sexualidad o la transexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, en fin. Existen innumerables prejuicios que lo que incluso trascienden a la persona en sí, a la persona que está atravesando por esta condición. Incluso olvidamos que esas personas pues tienen vivencias en las que no se sienten respetados, se sienten rechazados, incluso la persona en sí pues está atravesando por una situación muy conflictiva interiormente, tratando de encajar en un mundo en el que socialmente son cuestionados, son apartados, son criticados, incluso en la actualidad, a pesar de todo lo que se ha trascendido sobre la sexualidad, la orientación sexual, en la actualidad aún contamos con homofóbicos, personas que todavía tienen innumerables cuestionamientos sobre la condición sexual de ciertas personas. Las personas transexuales se puede decir que son aquellas que nacen, como mencioné hace un momento, que las personas transexuales son personas que nacen. ¿Por qué digo que nacen? Porque dicen que son personas que al momento de nacer no les son aceptadas su
identidad sexual. ¿En qué aspecto? Dicen sentirse niña o sentirse niño, y los padres son los quienes dicen naciste niño y pues niño, has de crecer y has de comportarte como tal. O naciste niña, e igual manera has de crecer como niña y has de comportarte como niño. Entonces se dice que las personas que les rodean o los padres más directamente de estos niños transexuales son quienes niegan la identidad sexual de estos individuos. Son personas que crecen bajo un disfraz, porque son personas que se les obliga a interpretar un papel del cual no se sienten plenamente completos, no se sienten acorde con lo que sienten. Entonces por eso se dice que, o por eso ellos se sienten obligados a interpretar un papel del cual no son protagonistas. Como había mencionado, estas personas, los transexuales, pues socialmente pues siguen siendo en la actualidad muy cuestionados y criticados, a pesar de los grandes estudios, de las grandes investigaciones que se han hecho alrededor de la sexualidad y de los mitos de los cuales hemos salido, de algunos mitos de los cuales hemos salido, aún seguimos conservando algunos. Otro caso pues es del documental Dana Sultana. Dana Sultana pues también cuenta el documental de una pareja transgénero que incluso están esperando un tercer miembro de su familia, es decir, están embarazados. Esta historia pues es un poquito o un poco más de admirar, porque son dos personas transgénero, como lo dice la historia, en los que tienen atracción por el sexo opuesto, en las que no se sienten en las que quieren aparentar los transgéneros, como es el caso de Dana y de su pareja. Son personas que les atrae el sexo opuesto al correspondiente por sexo. Es decir, pues nacen siendo hombres y pues se proyectan como mujeres y les atrae obviamente el sexo opuesto al como se sienten. En el caso de Dana, ella pues nació siendo hombre, pues obviamente se proyecta o quiere hacer esa transición social o médica, e incluso médica porque se somete a una serie de operaciones para parecer más una mujer. Una operación en la que hay un implante de prótesis mamarias. Hay un tratamiento hormonal que evidentemente es para verse más femenina. Esa transición es más social para aparentar ese género con el que se sienten identificados. Normalmente no recurren a una cirugía o cambio de sexo. Es más bien un aspecto psicológico y social, como lo había mencionado anteriormente. Esta identidad de género, en el caso de Dana Sultana y su pareja, que está en igual de condiciones a ella,
Solamente ella nació mujer, no, y se proyecta como hombre. Hizo esa transición igual que Dana a proyectarse como hombre, y digamos que se conocen, se enamoran, tienen una relación afectiva, conservan sus genitales y por consiguiente pues tienen biológicamente a crear un tercer miembro. Por eso mencioné hace un momento en el que están embarazados. Puede decirse que esta identidad de género, como lo mencioné hace un momento, Dana Sultana y su pareja, se forma el contacto con grupos sociales de referencia y la interpretación que hace el individuo de sí mismo con respecto al grupo social en el cual se desenvuelve. Es por eso que se puede decir que el transgénero se hace con base a ese fruto de su adaptación al ambiente, a ese grupo social de referencia con el cual se hace su interpretación. A raíz de todas estas inclinaciones sexuales, por decirlo de alguna manera, estas orientaciones sexuales, esta expresión de género, esta identidad sexual, en fin, son aspectos muy importantes alrededor de la sexualidad, de lo que abarca en sí la sexualidad, como ese placer y como el buscar ese par con el cual siento placer. Es sumamente respetable, es sumamente aceptable, cada quien elige con cuál es esa fuente de placer del cual pues quiero beneficiarme. Nosotros como psicólogos debemos aceptar y concebir la sexualidad como esa función natural de cualquier individuo, que básicamente nos enfoquemos en la persona como tal, como ese foco de preocupación, y no en los prejuicios sociales que digamos que muchas veces nos ciegan como personas. Que salgamos de ese concepto en el que muchos manejan que la sexualidad es la homosexualidad, la heterosexual, y todas estas inclinaciones sexuales pues se derivan de una enfermedad, porque es falso, no es fruto de una enfermedad. Muchas gracias por este video, por su atención. Mi nombre es Adriana Isabel Figueroa, estudiante de psicología del 9º semestre de la Universidad Uniminuto. Muchas gracias.